Hola, bienvenido a la presentación de la serie de aplicaciones Datacross Machine. Datacross Machine es una máquina de cruzar datos y esta que vemos aquí es la representación que dedujo la inteligencia artificial de acuerdo al nombre. Entonces puso cruzar datos entre diferentes sistemas, ¿no? Incluso a través de la nube. Y de hecho la inteligencia artificial ya está participando en el desarrollo de los productos, ¿sí?, de Datacross Machine. El eslogan que vemos allí, conectar datos, manejar resultados, o conectar datos, impulsar resultados en español, fue deducido también por la inteligencia artificial. Entonces convidamos a los usuarios de la aplicación o a quienes vean la demostración a que nos indiquen qué idea, ¿sí?, podemos incorporar para la serie de aplicaciones Datacross Machine. Vamos a empezar entonces ahora con la presentación de la primera aplicación de la serie. La primera aplicación se trata de un dialer. ¿Qué es un dialer? Un dialer es un programa que nos ayuda a realizar la conexión telefónica. Básicamente, si usted tiene clientes y dentro de su comunicación con los clientes usa la voz, ¿sí?, entonces esta máquina le puede servir para conectarse con sus clientes. Existen diferentes modalidades en que se puede conectar con el cliente, ¿no? Unas individuales y otras masivas y otras totalmente desatendidas. Y cada una de esas modalidades pues tiene un modo de trabajo para el dialer. Entonces vamos a ver qué hemos hecho aquí para hacer el demo. Como siempre, dentro del concepto del demo tenemos un entorno de trabajo que involucra dos PBX. Un PBX secundario que lo tenemos en este momento sobre una plataforma, sobre un data center Prosmos, ¿sí? Y otro PBX que tenemos, un PBX principal que está en un sistema Raspberry Pi, ¿sí? Entonces el principal va a tener dirección 5, ¿sí? Y el secundario lo vamos a tener aquí vamos a poner esto más, lo vamos a tener aquí, es un Asterix 1816, ¿no? Y vamos a mirarlo en las interfaces gráficas que nos queda más claro verlo. Ambos son de FreePBX 16. El principal, que está en la dirección 5, lo tenemos como Asterix 18.5, y el secundario, que está en la dirección 13, lo tenemos como 18.16. Entonces hay que decir que estas imágenes, ambas imágenes las tenemos en backups de Prosmos y se pueden descargar de forma tal que se tengan PBX, ¿sí?, para hacer la demostración de las funcionalidades del sistema, o para que se comprueben las funcionalidades del sistema, o simplemente para que se instale un PBX muy fácilmente, ¿no?, con una imagen que se baja de la nube y se instala en un data center Prosmos y tiene un PBX para una empresa. Bueno, dentro del entorno de prueba entonces tenemos los dos PBX interconectados. Uno va a ser el principal al que se conecta la aplicación. Aquí estos indicadores muestran la actividad de conexión, o sea, él está conectado en este momento al PBX principal. Y el PBX secundario nos va a servir para simular el acceso al cliente, ¿sí?, o la empresa de servicios públicos proveedora de voz IP, ¿sí? Entonces, para ver esa representación, tenemos aquí dos softphone. Uno representa a nuestro usuario interno en la extensión 100, ¿sí?, básicamente dentro de un PBX empresarial, y tenemos una extensión 200, ¿sí?, que es el cliente remoto, ¿no?,
pero para efectos de prueba tenemos aquí también su disponibilidad. Entonces, ¿qué nos va a hacer el dialer? Pues el dialer nos va a convertir datos, ¿sí?, en acciones de llamadas telefónicas. Esos datos están representados en un archivo CSV, ¿sí? Ese archivo se lo vamos a pasar a la máquina, que en este momento se llama supradialer. O sea, es un dialer que trabaja con Asterisk, un sistema de comunicación de negocio muy común. Y entonces esta máquina va a controlar las marcaciones telefónicas de acuerdo a los deseos de la persona que está pidiendo o está solicitando las llamadas, ¿no? Es decir, las llamadas van a ser automatizadas con este sistema, de forma tal que el operario no tenga que estar marcando, ¿sí?, sino que la máquina sea la que se encarga de hacer las marcaciones. Van a existir 4 modos de marcado que hemos denominado temporizado, telemetric, cola y tocar una grabación o hacer una difusión de un mensaje, ¿no? Tenemos un mecanismo de ayuda que nos ofrece la aplicación para generar esos archivos de trabajo con los cuales vamos a poder controlar la máquina, esos archivos CSV. Entonces vamos a hacer un recorrido rápido sobre lo que nos muestra esta interfaz de la aplicación y luego sobre los menús que vemos aquí. Estos menús básicamente son elementos comunes dentro de todas las aplicaciones que van a estar en el contexto de Datacross Machine. Datacross Machine es una máquina de cruzar datos dentro de los entornos de los sistemas de comunicación de negocio, específicamente con el Asterisk, ¿sí? Entonces él nos va a ofrecer una serie de funcionalidades y cada una de esas funcionalidades va a ser una aplicación de la serie de Datacross Machine. Entonces, para el caso particular del dialer, ¿sí?, entonces vamos a tener la posibilidad de cargar un archivo y cuando carguemos el archivo y lo pongamos a procesar, él nos va a mostrar con estos indicadores cómo va el trabajo, qué es lo que ha hecho, qué está en progreso y qué está en espera. Igualmente nos va a mostrar el archivo cuando fue generado, ¿no?, la fecha, el timestamp del archivo, y nos va a indicar si el archivo que se ha cargado es de 2000 o de 10.000 números, que son las opciones que tenemos hasta el momento, y nos va a indicar de esos números cuántos números están activos, porque el listado puede ser de 2000 o de 10.000, pero puede tener un registro activo, tener 20, 50, 200, de acuerdo a lo que necesite el usuario que está determinando la tarea. ¿Sí? El usuario puede ser una secretaria que tiene que cumplir con un listado de llamadas, ¿sí?, o puede ser un ejecutivo, o puede ser un call center que va a generar una campaña saliente, ¿sí?, o puede ser que necesitamos entregar de forma automatizada, un mensaje a 500, a 1000 usuarios, a 2000 o a 10.000, ¿sí? Y entonces la máquina lo va a poder hacer. Entonces, otro indicador que vemos aquí para el caso de cierto tipo de modo del dialer es las llamadas concurrentes, ¿sí? Él puede hacer llamadas simultáneamente de acuerdo a la capacidad que se tenga instalada en el PBX empresarial, ¿no? Si usted tiene 10 líneas o 10 canales, ¿sí?, disponibles para hacer llamadas, entonces usted configura el dialer para que use tantos canales para realizar el trabajo que necesita, ¿sí? Por ejemplo, si va a difundir un mensaje, usted puede ocupar solamente 5 canales de los 10 que tiene para difundir ese mensaje. Igual sucede con los agentes. Si su call center tiene 10 agentes dispuestos para una campaña saliente, ¿sí?, están disponibles, entonces pues configura su dialer para que haga hasta máximo 10 llamadas para esos 10 agentes, ¿sí?, y mantenga ese número de llamadas activas, ¿no?, de forma concurrente. Y eso lo vamos a poder ver en este indicador. Este indicador de aquí, lo que estábamos diciendo primero es que este indica la actividad. Inmediatamente uno lanza la aplicación, ella se conecta porque tiene parámetros definidos ya configurados en un archivo de INI, ¿no?, de la aplicación. Aquí vemos cómo se prende y se apaga el dialer, ¿sí?, o se pone en pausa.
vemos los modos de trabajo: temporizado, telemétrico, cola y de tocar mensaje. Los tipos de trabajo del dialer: en este momento solamente se trabaja como extensión, no como aplicación, ¿sí? Este sería para definir cuántas llamadas concurrentes ponemos, ¿sí? O le indicamos al dialer que mantenga. El planificador trabaja con un tiempo dado. Por ejemplo, cuando la llamada es temporizada, él necesita saber cada cuánto tiempo hace una llamada. Entonces, si le ponemos 2 segundos aquí, él va a estar haciendo del listado de llamadas que le pasemos, cada 2 segundos va a estar generando una llamada, ¿no? Sin importar cuántas llamadas concurrentes se acumulen. Él cada 2 segundos va a generar una llamada, porque era el tiempo que le pusimos al planificador. Aquí hay unos valores de default. Estos dos valores, cuando en el listado de entrada, que es un archivo CSV, habíamos dicho que precisamente ese archivo CSV obedece principalmente a estos campos que tenemos aquí, que vamos a visualizar tanto como entrada como salida. O sea, este es digamos, un formato universal de un archivo de entrada y de salida, que a la entrada tiene una interpretación y a la salida tiene otra interpretación. Algunos campos son válidos tanto en la entrada como en la salida, otros van a ser válidos solamente en la salida, ¿sí? Porque entran vacíos y salen con algún dato de resultado. Bueno, entonces ese archivo CSV va a tener configuración para definir, por ejemplo, si el PBX tiene una ruta para llamar al cliente, ¿sí? Entonces en este caso definimos, por ejemplo, un default 92, ¿sí? En el caso de que en el archivo de trabajo no aparezca ruta, ¿sí? No aparezca esta columna nada, entonces él toma por default el valor que tenemos aquí. Estos valores todos son almacenados en el archivo ini, ¿no? Ahora, en el caso de que no tengamos destino o usuario del dialer, ¿sí? En un momento dado, en la columna que dice target 2, ¿sí? Entonces, pues él nos va a tomar por default este valor, ¿sí? Si no definimos en esta columna un valor en el archivo CSV, entonces él nos va a tomar este valor de default. Y este valor de aquí, estas extensiones que se listan aquí tienen que ver con una autorización de la extensión para las funciones telemétricas, ¿sí? O sea que esto actúa solamente para el modo de marcado telemétrico. Este sería el botón para darle entrada al archivo que controla el dialer, ¿sí? Que es donde nosotros vamos a programar los números, el listado de números que necesitamos hacer, ¿sí? Para que la máquina actúe y haga las llamadas. Y este sería una forma de exportar resultado parcial, ¿sí? O al final, aunque él nos entrega de todas formas, una vez que termine todo el listado de llamadas, nos entrega también una exportación automática, ¿sí? Sin necesidad de darle exportación aquí. Cuando empieza a trabajar el dialer, vamos entonces a ver sobre una pantalla, sobre una grilla de 100 líneas, de 100 posibles registros, vamos a empezar a ver la actividad del dialer, ¿no? Cómo trabaja, ¿sí? Y también vamos a verlo aquí con un apuntador que aparece aquí. Nos va indicando en qué punto del listado está ejecutando el trabajo, el dialer, ¿no? Como habíamos hablado de unas funciones de menú, entonces, que son configuraciones generales de la aplicación, que se van a también a utilizar en otras aplicaciones de la serie de aplicaciones de Datacross Machine, y algunas particulares pues que solamente obedecen a esta aplicación, ¿no? Como podrían ser, por ejemplo, la ayuda para FreePBX, en este caso la configuración que va a aparecer aquí de ayuda, ¿sí? O el demo template, o sea, una plantilla de demostración, pues solamente atiende a la aplicación particular del dialer, ¿sí? Entonces vamos a ver este alarma, ¿sí? Básicamente es algo que se va a usar en todas las aplicaciones Datacross Machine, ¿sí? Y nos va a indicar es cómo actúa él sobre la conexión o si hay algún problema en el sistema. En este caso simplemente nos está anunciando que hubo conexión entre el IPPBX asterisk, ¿sí? Entonces él se conectó en esta fecha y a esta hora, ¿sí? Cualquier evento él lo va a reportar allí. Ahora, hay una configuración que se establece y que se va a conservar
para que todo se haga automáticamente. Por ejemplo, aquí está la configuración en la que se le dice a él que se conecte a un servidor remoto, ¿sí? Que está en esta dirección, que sabemos que es esta misma del PBX, ¿no? Principal. Porque la aplicación se conecta al PBX principal. Y nos está diciendo a qué puerto. Este es el puerto 5038, que es donde se conecta el manager, ¿sí? De la interfaz de aplicaciones, ¿sí? Que ofrece Asterisk y con el cual se pueden construir estas aplicaciones. Aquí nos dice, por ejemplo, cuando inició la conexión, entonces nos dejó este texto. ¿Sí? Esto pues simplemente se conecta una vez y él ya actúa automáticamente para conectarse siempre. Igualmente sucede con estos datos de la aplicación, donde se le pone qué driver está usando. En este momento está usando el driver de inglés, ¿sí? Mensajes de salida, tenemos opción para poner unos passwords de administrador y de operador, donde guarda los datos y el nombre de la organización. Aquí hemos puesto simbólicamente inteligencia artificial y compañía limitada como la empresa que está operando en este momento la aplicación. Cuando existan configuraciones que tengan que ver con un call center, tenemos la opción de configurar 4 números de call center, ¿sí? De la cola del call center. Entonces aquí se va a poder hacer eso en este menú. También tenemos una cadena de conexión, que también es algo que se usa siempre en todas las aplicaciones, donde vamos a tener que proveer el nombre del usuario, ¿sí? Y una clave. Entonces, inicialmente, pues el sistema de demo viene con estos valores, ¿sí? Pero pues se puede cambiar tanto el usuario como la clave para cada instalación que se haga, ¿no? Tenemos la opción de probar cómo el sistema se conecta con otros sistemas, porque se trata de cruzar datos, ¿no? Así como se están cruzando datos desde un archivo CSV, ¿sí? Y se están transformando en acciones sobre el PBX para hacer marcaciones, ¿sí? Y se están obteniendo datos de Asterisk para generar diagnósticos, ¿sí? Y seguimientos de llamadas, ¿sí? También cuando, por ejemplo, se establece la conexión de la secretaria, el ejecutivo o el agente con su cliente, vamos a tener la opción de generar un evento, ¿sí? que se establece a través de un webhook, y ese webhook lo vamos a poder mostrar cómo opera, ¿sí? Mediante un punto público que hemos diseñado gracias a esta aplicación que es gratuita, Bisector, ¿sí? Y que nos permite probar webhooks, ¿sí? Entonces, ya sea, pero esto lo puede configurar cualquiera y simplemente tiene que trabajar acorde con lo que define en la aplicación, ¿no? Entonces, en este caso, sabemos que el servicio público que estamos usando está ubicado en este punto para enviar el webhook. Entonces lo copiamos aquí, ¿sí? Hemos definido en este punto, cuando diseñamos el webhook aquí, le dijimos que debe dar de respuesta cuando ha llegado la información de forma correcta. Entonces eso se lo ponemos aquí también para que se dé la confirmación de protocolo de que la información fue entregada correctamente. Y aquí habilitamos, ¿sí?, la función de que cada que haya una conexión se genere el webhook a este punto de respuesta, ¿no?, del webhook. Entonces lo conectamos de una vez, y como se trata de que esto es un sistema, hágalo usted mismo, ¿sí? O sea que cualquiera puede configurar este sistema sin inconvenientes. Entonces aquí tenemos el punto al cual tiene que dirigirse una persona, ¿sí?, para establecer mediante un navegador, copiar el link que le ofrece la aplicación, ¿sí?, y ver cómo van a aparecer ahí sus webhooks, ¿sí?, los que genera la aplicación. Ese es un punto de prueba universal, digamos. Entonces lo configuramos. Ahora, tratando de hacer lo más fácil posible el que las personas puedan interactuar con esta herramienta, porque al fin y al cabo es un autómata que les posibilita agilizar su trabajo, ¿sí?, descargarlo de una serie de tareas manuales, ¿sí?, y concentrarse más en su tiempo de trabajo. Entonces, para cada modo hemos definido la posibilidad, ¿sí?, de que el sistema genere una plantilla. En esa plantilla, digamos que si el archivo es de 2000
con una capacidad de 2000 números. En esa plantilla, que es de ejemplo, él nos va a poner solamente el primer número. Y nosotros vamos a aprender aquí, con esta guía, cómo se construye ese primer registro. Y lo vamos a poder ver operando, ¿sí? Sea en este ambiente controlado que tenemos, o sea en el ambiente del cliente. Simplemente él configura su extensión y pone el número de la persona con la que va a hacer la prueba, ¿sí? Que puede ser ella misma incluso, ¿sí? Entonces prueba cómo funciona el dialer, ¿sí? Y a partir de esa prueba inicial, con un solo registro, puede llenar los otros 2000 registros o los que necesite, ¿sí? Para contar con su máquina, con su autómata, que le ayude en su trabajo, ¿sí? Entonces, para la gente que no está muy, digamos, informada sobre las funcionalidades, él le va a dar alguna información. En este caso aparece en inglés porque esta es la versión en inglés. Pero, pues, le va a aparecer una ayuda básica, ¿sí? De acuerdo, aquí le está explicando lo que es un dialer. Aquí le va a explicar lo que es el modo temporizado, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con el modo temporizado? Aquí le va a explicar qué es lo que sucede con el modo telemetric, ¿sí? Y qué teclas debe grabar en los teléfonos para interactuar con la máquina, ¿sí? Aquí también aparece, en el caso de una cola, le explica qué es lo que va a hacer este sistema, ¿sí? En el caso de que vaya a entregar mensajes en broadcasting, o sea, mensajes a clientes, ¿sí? Mensajes pregrabados, entonces aquí también le explica esto. Entonces vamos a empezar con el primer modo, que es el modo temporizado. El modo temporizado, ¿cómo funciona? Bueno, habíamos hablado de un tiempo que se le da al planificador, que lo poníamos aquí, ¿no? Aquí lo hemos puesto en 2 segundos. Eso indicaría que cada 2 segundos, ¿sí? El sistema marca, ¿sí? Del listado que tiene. Entonces él hace la primera llamada, espera 2 segundos, hace la siguiente llamada. Entonces él actúa de forma autómata cada 2 segundos generando una llamada, ¿sí? Obviamente que si una persona lo va a usar, pues le puede poner aquí cada 5 minutos hago una llamada. Entonces él se dedica a su trabajo y cada 5 minutos va a tener una llamada, ¿sí? O cada 10 minutos, o cada 20 minutos, o cada 30 minutos. Depende del trabajo que él tenga y entonces él decide atender sus funciones telefónicas, ¿sí? Cada cierto tiempo y mientras tanto está trabajando en otras cosas. Entonces, este es un modo de trabajo. Entonces, como este es un demo, y va a generar una plantilla, la idea es tener una asistencia. Entonces él nos guía por unos números para que nosotros vamos haciendo esto paso a paso. Entonces el primer número que nos aparece aquí es el 1. Entonces tenemos que escoger el modo. Escogemos modo temporizado, ¿sí? Lo segundo es habilitar, y él nos va a estar mostrando en este registro acá abajo, ¿sí? Nos va a estar mostrando cómo va cambiando de acuerdo a los datos que vamos escogiendo acá arriba. Entonces si habilitamos, nos va a cambiar este 0 por un 1 en la columna de habilitado, ¿sí? Ahí está, ponemos en 1 o en 0. Entonces necesitamos habilitarlo para que él lo haga. ¿Qué significa? Que nosotros en ese listado de 2000 que vamos a escoger ahora, vamos a dejar solamente el primer registro habilitado, los otros están deshabilitados, pero se hace así porque es una plantilla, de forma tal que la persona ya llene los otros valores que considere necesarios dentro de su tarea, ¿no? Puede ser 50, 200, 1000, ¿sí? 2000 o hasta 10.000 si escoge el otro listado. Entonces aquí estamos habilitando. Vamos al punto 3, donde escogemos el archivo. Queremos una plantilla de 2000 o de 10.000 números. Escojamos la de 2000, que es lo más pequeño. Luego, ¿sí? Vamos a escoger cómo llamamos al cliente. Si nuestro PBX tiene una ruta, como es este caso de aquí, entonces tenemos que escoger la ruta 92 para poder salir hacia el cliente, ¿sí? Que lo estamos simulando con otro PBX enlazado, el PBX2. Entonces nosotros lo tenemos como 92 y aquí tenemos un usuario, ¿sí? Que es el 200. Vamos a registrarlo de nuevo. Ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, como nuestro cliente ficticio es 200, en este demo lo ponemos aquí. Para poner estos valores simplemente es doble clic. Se puede editar y lo volvemos a fijar con doble clic.
Ahora, este cliente, ¿sí? ¿Quién lo está llamando? ¿Quién está pidiendo la llamada? Entonces, nosotros somos la extensión 100, ¿sí? Y configuramos entonces para este primer registro del listado que la extensión 100 es quien desea hablar con este cliente en 200, ¿sí? Ahora, como esto es una plantilla, sin embargo en la plantilla nos va a quedar por defecto, cuando menos, un identificador universal de cliente. En este caso, ese identificador universal de cliente está fijado en 1 para el primer registro, pero en el archivo nos va a aparecer en esta columna de identificador de cliente, nos va a aparecer un consecutivo de 1 a 2000, de forma tal que ya nos hace una diferencia entre cada registro, ¿no? Dentro del archivo. Y nos pone unos nombres, ¿sí? Simplemente asociándolo con cada tipo de modo de marcado, ¿no? Para el tipo de marcado temporizado nos va a poner Leonardo da Vinci con 1, ¿sí? Bueno, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y por defecto este template, esta maqueta, ¿sí? Nos va a generar, se va a generar sobre un archivo Dialerin template, ¿sí? Pero si queremos hacer la prueba de una vez, lo ponemos sobre el archivo universal de entrada que se llama Dialerin CSV, ¿sí? Entonces aquí escogemos que sí, que haga copia sobre ese archivo para poderlo usar de una vez aquí, ¿sí? En la demostración. Entonces, porque no vamos a editar, no vamos a llenar más valores, ¿no? Necesitamos es hacerlo de una vez con un solo registro. Entonces lo ponemos como que haga la copia sobre ese archivo principal de entrada, ¿no? Y el último punto es crear. Entonces cuando nosotros le damos crear, se ha creado un archivo, ¿sí? Que tiene 2000 registros y el archivo es CSV, ¿sí? Y se llama Dialerin, que es lo que necesitamos para controlar esta máquina. Entonces aquí le decimos, metemos ese archivo, ¿sí? Una vez que él lo meta, ¿sí? Nosotros vamos a poder decirle a la máquina que haga las llamadas. Se demora un poquito ahí, unos segundos. Listo. Entonces, si ese listado fue construido con la intención de que fuera temporizado, ¿sí? Lo vamos a tener que poner temporizado. En los modos de cola y difusión de broadcasting, ¿sí? Aquí, cuando se define el target, vamos a usar una Q o una P, ¿sí? En ese caso es fácil de reconocer el listado, en el listado CSV, cuál es el destino de ese listado. Pero en los modos temporizado y telemetric no hay cómo diferenciarlo. Entonces siempre se debe escoger aquí qué tipo de listado vamos a introducir. Como lo construimos temporizado, lo consumimos temporizado, ¿sí? Y no tenemos opción de configurar llamadas concurrentes, porque básicamente él simplemente se va a ocupar de hacer una llamada cada 2 segundos, según lo tenemos aquí, ¿sí? Obviamente que esto lo hemos hecho para agilizar, ¿no? Para salir rápido o sea, de que haga la primera llamada, ¿sí? Y él pueda actuar autónomamente, ¿no? Estos datos ya sabemos que son opcionales, estos datos ya los tenemos en el listado, entonces no van a operar. Bueno, entonces parece que estamos listos, ya introducimos datos, ya pusimos el modo, ¿sí? No falta sino encender, y cuando lo encendamos, ¿qué va a pasar? Él va a generar una llamada sobre el usuario que está pidiendo la llamada, ¿sí? Solamente si el usuario que pidió la llamada la contesta, este sistema va a llamar al cliente. Si no, no lo va a llamar. O sea, no lo va a hacer, no lo va a ocupar ni lo va a incomodar con una llamada que no va a tener respuesta. Entonces, primero llama al usuario que ha configurado la máquina, ¿sí? Si el usuario le contesta, si la extensión 100 le contesta, entonces le hace la llamada al cliente. Entonces, activémoslo, ¿sí? Listo, él nos carga los valores como lo definimos, ¿sí? Y nos hace la llamada, como vemos aquí, ¿no? Le contestamos, ¿sí? Y solamente cuando contesta, entonces llama al cliente, ¿sí? Cuando llame al cliente, cuando nosotros contestemos aquí, debe aparecer acá por el webhook una llamada, ¿no? Una llamada, ¿no? Listo.
Listo. Ok. Ok. ¿Listo? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que ya tenemos un webhook, ¿sí? Y esto se generó apenas se contestó la llamada, ¿sí? Vemos que aquí el sistema ya terminó de recorrer todo porque él está buscando cada 2 segundos cómo hacer una llamada, ¿sí? Ya completó el listado y nos dice que fue aceptable, el resultado es aceptable y el que colgó fue A, o sea, el agente que hizo o la secretaria que hizo la llamada fue la que colgó. Colgamos en la extensión 100, ¿no? Bueno, ya nos almacenó todos los datos. Está preparando el listado, ahora vamos a ver en el resultado lo que nos entregó, que es lo que estábamos viendo aquí, pero ya recogió resultados. Vamos a mirar aquí entonces qué tenemos. Él nos dice, él nos da un número para esa acción, ¿sí? Básicamente la fecha. Nos dice la ubicación de esa llamada en el archivo, estaba en la posición 1. Nos dice que el resultado es exitoso con ese 1. ¿Quién colgó? Él no sabe quién colgó porque esto lo generó cuando se iniciaba la llamada. De hecho, la duración de la llamada está en 0, ¿sí? Pero sí nos dice que fue con el usuario que tiene el identificador universal 1, ¿sí? El identificador único 1, y que además la llamada se hizo por la ruta 92 y que el teléfono del cliente es este. Con cualquiera de estos valores podríamos haber interconectado con un CRM, ¿no? ¿Sí? Además tenemos el nombre, ¿sí? El apellido, y aquí tenemos la persona que realizó la llamada. Entonces, con esta serie de información, obviamente que un CRM pudo mostrarle los datos a la gente 100 o a la secretaria 100, ¿sí? Referentes a este cliente. Así nos queda el registro de cómo la máquina hizo la llamada. Y esto sucede para todo el listado de llamadas, ¿no? Entonces, aquí vemos ya que terminó, ¿sí? Nos anuncia la finalización. Y si queremos ver ese archivo, ¿sí? Lo vamos a poder ver acá como este es el archivo de entrada, ¿sí? Que es básicamente lo que estábamos haciendo nosotros, ¿sí? Dijimos que habilitamos, ¿sí? Este primer campo es el de habilitado, que luego va a ser el de resultado, ¿sí? En el archivo de entrada es habilitar o deshabilitar, ¿sí? De los 2000 registros que tiene esto, ¿sí? Sabemos que hay un consecutivo del cliente, ¿sí? Aquí lo tenemos, el consecutivo del cliente que va de 1 a 2000, ¿sí? Hay 1999 que están deshabilitados, ¿sí? Que están esperando por un teléfono, o sea que la persona que hizo la plantilla, a partir de esto ya puede configurar quién es el que está solicitando la llamada y a quién va a llamar, ¿sí? Que lo pondría aquí, quién es su cliente, ¿sí? Entonces así tenemos la información para la entrada, ¿no? Para la entrada, ¿sí? Y este archivo lo construimos con ayuda, ¿sí? del demo que genera la aplicación. Y siempre va a poder generar eso, ¿no? Entonces va a ser muy fácil que la gente replique el uso del dialer. Ahora, aquí vemos el archivo, digamos, por default, y cuando le hicimos la copia nos generó este archivo. Ahora, el archivo de salida, el archivo de resultados, lo vemos aquí. Creo que mandé a abrámoslo con algo más fácil, ¿sí? No nos complique tanto. Aquí está el archivo de salida, ¿sí? Nos dice que fue en el campo habilitado se usa para resultado. Entonces nos dice que fue aceptable. Cuando una marcación falla nos va a poner una D de deficiente, ¿sí? ¿A qué cliente llamamos? A este cliente, ¿sí? Que tiene este nombre y este apellido, ¿sí? Ese cliente tiene este identificador universal, que es un 1, ¿sí? Aquí nos dice quién colgó, el hub party, ¿sí? El participante, el cuelga del participante. Nos dice que fue A, o sea que fue
quien llamó, que es la extensión 100, a que colgó, ¿sí? Aquí nos aparece la fecha con año, mes, día, hora, minutos y segundos. Y nos aparece la duración de la llamada, ¿sí? Y nos aparece un identificador único de llamada que usa asterisk, ¿sí? Para cotejar cualquier tipo de información que necesitamos cotejar con otro sistema. Entonces, así tenemos pues el resultado, ¿sí? Aquí también aparece el identificador de llamada universal, ¿sí? Entonces, así tenemos el primer modo ya resuelto, ¿sí? Con el cual cualquier persona puede configurar su listado de llamadas y va a poder configurar llamadas para que la máquina le haga su llamada a un cliente determinado cada 10 minutos, ¿sí? Y así haga su tarea diaria, digamos, ¿sí? Todo automatizado, asistido, ¿sí? Que siempre, como dicen, esto no tiene precio, porque contar con las máquinas para hacer las tareas, para eso está también la inteligencia artificial, ¿no? Y obviamente que en un futuro próximo vamos a tener otros modos de marcado donde uno va a poder ser con inteligencia artificial, ¿no? Donde se le pida a la inteligencia artificial que ubique un cliente y que haga la llamada, ¿sí? ¿Y qué va a usar? Esta misma máquina, ¿sí? Y la otra forma es, en lugar de configurar, automatizar a través de estos listados, va a ser para trabajar webhooks que generen los clientes desde una página web. O sea, dentro de una organización se puede tener que las personas, los agentes, las secretarias, los ejecutivos accedan mediante una página web interna a sus clientes, ¿no? Y entonces, pues a partir de allí pueden generar un webhook y este sistema va a ser un servidor que recibe esos webhooks y va a hacer la llamada para toda la organización, ¿sí? Para que cualquier persona de la organización que necesite hacer una llamada, entonces tenga su máquina de asistencia. Entonces, fuera de estos 4 modos, ya hay 2 posibles modos. En un mes vamos a tener la de web server, ¿no? Y luego, cuando estemos un poquito más maduros con la inteligencia artificial y con los agentes, pues vamos a actuar sobre ese también. Pero hay otras aplicaciones, ¿no? Dentro del ámbito de negocio o el ámbito de comunicaciones de negocio con asterisk, pues tenemos varias aplicaciones, entre unas 5 y 6, ¿sí? Que también van a salir muy pronto. Todo dentro de la línea de Data Cross Machine. Vamos entonces a hacer otro modo, ¿sí? Para que quede claro cada uno de los modos. Vamos a escoger el modo Telemetric, ¿sí? En el modo Telemetric ya no actúa el dialer de forma como autómata, ¿sí? No actúa, por ejemplo, cada cierto tiempo haciendo una llamada, ni actúa haciendo campañas salientes para una cola, ni actúa difundiendo un mensaje como un autómata, no. En este caso, lo que queremos es que las llamadas se hagan, ¿sí? Desde un listado, ¿no? Digamos que una persona tiene 100 llamadas que hacer en un día, ¿sí? Pero el tiempo lo va a ocupar en otras tareas y solamente cuando él tenga un tiempo o considere, va a solicitar la llamada a la máquina, ¿sí? ¿Cómo solicita la llamada a la máquina? Pues van a haber unos comandos, ¿sí? De forma tal que él desde el teclado telefónico, ¿sí? Marcando un cierto código que va a estar en una tecla, pues, o sea, no tiene que aprendérselo ni nada de eso, sino que estos comandos, ¿sí? Comando de encendido, comando de pausa y comando de siguiente, ¿sí? Se van a poder grabar en una tecla del teléfono, ¿sí? Y con ello el usuario va a pedir una llamada de su listado cuando quiera hacer la conexión con ese cliente, con esa persona, ¿no? Entonces aquí se explica un poquito cómo es esto y cómo se configuran. Para ver, por ejemplo, cómo esta extensión 100 va a solicitar su próxima llamada en el listado, tenemos el comando next, ¿sí? Es el mismo que aparece aquí, ¿no? Comando next, ¿sí? Y ese comando next entonces está grabado aquí. Ahora, esto no es alambrado o determinado de una forma fija, sino que esto está construido, sino que a nivel del demo pues ya hemos predefinido como password, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Pero ese número se puede cambiar.
Igualmente las extensiones que van a tener acceso, ¿sí? Van a ser solamente las que se listen aquí. Recordemos que todo eso queda en un ini, ¿no? En un archivo de configuración. Y lo que va a ser fijo van a ser los comandos, ¿no? Este 1, este 50 millones 2, ¿sí? 50 millones, o ¿cuánto es que es? 1, 2, 3, 5 millones 3. ¿Listo? Entonces, bueno, obviamente aquí ya tenemos configurado en el teléfono unas teclas, ¿no? Que nos permitirán probar próximo, encender y apagar. Obviamente que estos comandos de encender y poner en pausa el dialer van a ser solamente para alguien que esté administrando, ¿no? El sistema, ¿sí? O bueno, como lo quieran usar. También hay otras funciones construidas sobre este concepto telemétrico, por ejemplo, para que un agente dinámico entre y salga relacionado con una cola, pero eso no lo vamos a ver en este momento. Bueno, entonces centrémonos en la construcción de la plantilla, ¿no? Para el modo telemétrico. Entonces seguimos la ruta. El número 1 es escoger el modo telemétrico, ¿sí? El segundo es habilitar. Cuando le habilitemos aquí, nos va a reflejar acá. Habilitamos, ahí quedó. El tercero es escoger la plantilla. Queremos solamente una plantilla de 2000. ¿Listo? El cliente que estamos probando ya sabemos que para este caso es 200, ¿sí? Que lo estamos haciendo desde la extensión 100. Entonces, ¿sí? Y también que queremos generar esa plantilla de una vez copiada al archivo de trabajo para que nos facilite la prueba. ¿Cómo nos queda el registro? Habilitado, ruta 92, 200, que es el cliente, identificador universal 1. En este caso ya cambió el nombre, ya no es Leonardo 1, sino Leonardo 2 y DaVinci 2. Y nos dice que es para zip 100, para la extensión 100. ¿Listo? Aquí podemos ya generar el listado, ¿sí? Le damos crear, ¿sí? Y como sacamos copia, ¿sí? Entonces podemos importar de una vez aquí, ¿sí? Importamos. Recordemos que ese es un listado para modo telemétrico, ¿no? Entonces vamos a usar el archivo en un modo telemétrico, ¿sí? Vamos a esperar que cargue, listo. Y vamos a decirle que este archivo es telemétrico, ¿sí? Telemetric entonces funciona diferente. Él no carga el listado y ejecuta hasta que termina, no. Como lo hizo el temporizado. En este caso, el listado lo carga y queda pendiente para hacer las llamadas según se le soliciten. Y de esas 2000 llamadas posibles va a estar cargando páginas de 100. Entonces la primera página la va a cargar ahora, ¿sí? Cuando le demos iniciar. Ahí está, ¿sí? Y solamente cuando pidamos la llamada, que la vamos a poder hacer con el comando next, ¿sí? O también podemos probar cómo funcionan los comandos pausa y on, ¿no? Si le damos pausa, por ejemplo, ¿sí? Este se debería poner en pausa. Vamos a hacerlo, ¿sí? Llamamos a un punto interno y colgamos, ¿sí? Entonces él recibe la orden de esa forma. Esta extensión puede estar ubicada en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y así la máquina nos va a entregar y la vamos a poder controlar simplemente con marcaciones telefónicas. Entonces ahí vimos el comando de pausar. Vamos a darle el comando de encender de nuevo, ¿sí? Necesitamos la máquina encendida, ¿no? Para poder, ahí está. Ahí está, una pequeña llamada a ese punto de información de reloj. Aquí ya nos quedó encendida. Entonces ahora vamos a darle que sí, que nos mande la llamada que tenemos en el listado. Si el listado fuera de 500 llamadas, pues nosotros cada que queramos una llamada la pedimos, ¿sí? Pero solamente cuando la pidamos nos la va a enviar. Entonces, y cuando la pidamos, ¿qué nos va a hacer? Nos va a llamar a este cliente, ¿sí? Y nos va a entregar la llamada porque aquí está. Si no estuviéramos de primeros, porque se pueden configurar varios usuarios, ¿no? Si no estuviéramos de primeros, pues él busca, ¿sí? Hasta que encuentre la llamada que nos corresponde a nosotros, porque nosotros somos la extensión 100 y el comando lo recibió de la extensión 100. Bueno, entonces, démosle el comando. At the sound of the tone, the time. Listo. Él nos debe enviar la llamada, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Cuando nos envía la llamada, ¿sí? Nosotros contestamos y nos va a llamar al cliente.
Y cuando le contestemos al cliente nos va a salir el webhook acá, en la nube. Listo. Listo. Entonces aquí vemos, ¿sí? El resultado es aceptable, ¿sí? El que colgó fue A. Este número de cliente, aquí en estatus de llamada nos pone 6 plus, que es cuando hace todo bien. La fecha y la hora y la duración de la llamada y el identificador único de llamada, ¿sí? Entonces, y acá tenemos el webhook indicándonos la acción. Tiene que ver con año, mes, día, hora, minutos y segundos y milésimas. En qué ubicación estaba en el archivo, en la posición 1. El resultado es 1, o sea que fue aceptable. En este momento la llamada está en tiempo cero porque lo hizo al principio de la llamada cuando conectó. El identificador del cliente es 1, que tiene este nombre y este apellido, ¿sí? Y no nos dice cuelgue porque no puede ser posible todavía porque apenas empezó la llamada. Entonces así un CRM nos debe haber también mostrado en la extensión 100 con qué cliente estábamos conectados, ¿no? Y obviamente el dialer está ahí parado esperando la siguiente instrucción, ¿sí? Que alguien le dé una siguiente instrucción. Mientras que no le dé una instrucción, él no busca, no tiene nada que buscar, ¿sí? Entonces, simplemente solamente si yo le pido, él va a tratar de encontrar otra información para la extensión 100 y se va a ir hasta el final del archivo tratando de encontrarla, no la va a encontrar, entonces va a cerrar la tarea de trabajo, ¿sí? Si hubiera más llamadas pendientes para la extensión 100, pues él haría la siguiente llamada dentro del listado. Entonces vamos a darle next, ¿sí? At the sound of the tone, Colgamos, ¿sí? Entonces aquí el listado debe empezar ya por páginas de 100, él empieza a buscar en qué página, ¿sí? Se encuentra la siguiente llamada para la extensión 100 y no la está encontrando, ¿no? Ya va por 1700. Entonces, ¿sí? Parece que terminó, va a terminar, ¿sí? Y va a entrar en el proceso de preparar el trabajo, ¿no? Finalizar el trabajo. Siempre demora ahí como 40 segundos. Entonces, este es el modo telemétrico, ¿sí? En el cual la persona solamente cuando desee solicita su llamada y la llamada se le va a hacerla para el cliente, ¿no? Aquí ya está. Vamos a ver el resultado a nivel de máquina, digamos, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos que el resultado es aceptable, ¿sí? Que la llamada duró 20 segundos, ¿sí? Obviamente que no es esta misma duración porque esta la duración es cuando empezó la llamada, ¿no? La fecha sí es similar, ¿sí? Aquí está. 16:57:26, ¿sí? 16:57:26 cuando inició la llamada, ¿sí? Y el identificador 6:47:27. 6:47:27, ¿sí? Entonces, estos son los resultados ya a nivel de máquina, ¿no? O sea que si trabajamos esto en Excel, pues simplemente vamos a saber cuáles fueron aceptables y cuáles fueron deficientes. Podemos generar un segundo listado. O si no, el dialer también tiene un modo de trabajo en el cual él tiene una configuración donde se le dice la cantidad máxima de reintentos, que es esta columna, ¿sí? Nos indica cuántos reintentos van y nos indica cuánto tiempo entre reintentos con estos valores de esas tres columnas, ¿sí? Pero eso no lo usamos en este momento ni lo mostramos. Pero también es posible hacerlo así para que él reintente y entregue la llamada después. Entonces, en la forma más simple es como lo estamos haciendo en las pruebas, ¿no? Listo. Vamos a recargar aquí porque este tiene poca tolerancia al uso. Entonces recargamos la página para que no nos vaya a fallar. Miremos otro tipo de funcionalidad del dialer. Llamamos a la plantilla, ¿sí? Demo, y escogemos el modo cola.
el modo cola es para campañas salientes, ¿no? Entonces él lo que hace es que, por ejemplo, si definimos una campaña con 5 agentes, con 10 agentes, con 20 agentes, con 30 agentes, esto funciona hasta 30, ¿no? La concurrencia de llamadas las maneja hasta 30 llamadas simultáneas. Entonces, si necesitamos una campaña saliente, ¿sí? Y tenemos 10 agentes, entonces podemos automatizar que esta máquina nos mantenga 10 llamadas simultáneamente, ¿sí? Cada que alguien cuelga, haga la siguiente llamada, ¿no? Para que se dé la máxima utilización del tiempo de los agentes. Y al mismo tiempo no ocupe más de 10, ¿sí? Cosa que, pues, dentro de los recursos de agentes, haya agentes para atender campañas entrantes, por ejemplo, ¿sí? Haya agentes disponibles, ¿sí? O también para que existan líneas disponibles dentro de la empresa y no se copen todas las líneas. Entonces, en este modo cola, pues vamos a trabajar así, con llamadas concurrentes. Como solamente le vamos a definir una llamada, pues aquí la concurrencia no va a contar porque solamente va a ser una llamada. Pero bueno, escogemos el modo cola, habilitamos en el paso 2. En el paso 3 escogemos el archivo de la plantilla 2000. Vamos a seguir trabajando con el agente, con el mismo cliente, perdón, ¿sí? Con el cliente que tenemos aquí a la mano. Vamos a trabajar con la cola 6000. Aquí es donde siempre se usa un prefijo, pero obviamente la plantilla ya nos va a ilustrar que hay un prefijo y la cola, ¿sí? O sea, no tenemos cómo perdernos ahí cuando es la máquina la que nos está generando la plantilla, ¿sí? Entonces también nos va a poner un identificador 1 y aquí ya cambió de nombre, Amanda 1, Gallego 1, apellido, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos que lo copie al 6. ¿Por qué si la estamos dirigiendo a una cola, cómo va a llegar la llamada a la extensión 100? Bueno, porque dentro de la configuración que nosotros tenemos para colas, ¿sí? Miremos aquí en el menú de aplicaciones, ¿sí? Colas. Entonces tenemos la cola 6000, ¿no? Y en la cola 6000 vamos a ver los agentes, ¿sí? Y los agentes tenemos al 100. Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo tenemos? De hecho, no tenemos a ninguno de estos otros registrados, pero por lo menos tenemos al 100. Estos son agentes estáticos, ¿sí? Entonces, como tenemos el agente, ¿sí? Pues no tenemos problema porque cuando la llamada se pase a la cola, va a timbrar en el único agente que tenemos en este momento disponible, ¿no? Entonces, estamos garantizando que podemos hacer el demo. Y aquí, entonces, al archivo de entrada, listo. Aquí lo vemos habilitado, cliente 200, identificador 1, Amanda Gallego, cola 6000, listo. Creamos el archivo dialer in CSV. Entonces lo podemos entrar, ¿sí? Lo podemos introducir a la máquina, ¿sí? Y como este es un archivo de tipo cola, ¿sí? Debemos entonces manejar ese archivo con modo cola, ¿sí? Lo cual definimos acá, ¿no? Entonces vamos a ponerle modo cola, ¿sí? Ahora en el modo cola entonces ya tenemos habilitados estos valores, pero en este caso pues no tenemos que setear nada porque con concurrencia de 1 tenemos suficiente, ¿no? Y con un intervalo de 2 segundos indicaría que cada 2 segundos él va a estar revisando si ha cumplido con la concurrencia, que si la ha definido y si no hace otra llamada, ¿sí? Así funciona. Y entonces ya tenemos el archivo dentro de la máquina, ya definimos el modo, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es habilitarlo. ¿Qué pasa cuando lo habilitemos? Entonces él va a llamar al cliente, ¿sí? Y si el cliente le contesta, va a poner la llamada en la cola. Y cuando la llamada llegue a la cola, la va a contestar el agente 100 si nosotros contestamos aquí, ¿no? Y cuando contestemos aquí, nos debe salir un webhook acá, ¿sí? Para conectar con otros procesos, ¿no? Como un CRM. Entonces, vamos a activar la máquina, ¿sí? Aquí pone el primer registro, ¿sí? Aquí ya lo está haciendo la llamada.
Aquí ya está timbrando el cliente, no está timbrando la gente, pero está timbrando el cliente. Si el cliente contesta, si no contesta en 12 segundos, entonces lo pudimos ver ahí, ¿no? O sea, ya está buscando más llamadas, pero no tiene. Pero bueno, entonces, aquí está, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona el modo cola? ¿Sí? Llama al cliente, si el cliente contesta antes de 12 segundos, conecta con la cola, si no, corta la llamada. ¿Por qué hace eso? Pues porque eso es una configuración definida en el INI, ¿sí? Que también controla esos aspectos, pero eso lo podemos ver dentro de la aplicación, no tenemos que verlo por acá. Ahora lo miramos. El hecho es que el cliente sí le contestó, entonces como le contestó, se pasó la llamada a la cola y como entró a la cola, timbró a la gente 100, que estamos nosotros aquí, y contestamos la llamada. Cuando contestamos la llamada se generó el webhook, ¿sí? Estuvo un tiempo hablando y colgó, ¿sí? Todo eso queda en un reporte. El sistema está buscando más llamadas para mantener la concurrencia de 1, ¿sí? Porque obviamente cuando colgamos la concurrencia pasó a 0. Entonces él empieza a buscar en todo el listado para cumplir con la concurrencia 1, no tiene llamadas, no tiene más habilitado. Y entonces va a terminar el trabajo y va a cerrar el archivo. Esperemos el archivo de resultados. Aquí vemos nuevamente igual, o sea, nos conecta que estaba en esta posición del archivo, nos dice que la llamada se estableció bien, nos dice con quién, ¿sí? Nos dice el identificador del cliente, el nombre y el apellido, ¿sí? Nos dice qué agente se conectó, nos da la fecha y la hora, ¿sí? La duración, aquí ya aparece una duración de 1 segundo, ¿sí? Y listo. Esto fue iniciando la llamada. Ahora, aquí ya va a terminar, vamos a ver los resultados en el archivo. Vamos a ver. Listo. Aquí nos dice, ¿no? que los resultados están en Dialero, ¿sí? Listo. Vamos a buscarlo acá, ¿sí? Y vamos a ver el resultado. Entonces tenemos, fue aceptable, o sea, es aceptable, es que se hizo bien la tarea, ¿no? Además aquí se explica con SUSE 6 más, es que todo el proceso fue bueno. Hay un parámetro de calidad que está establecido en 10 segundos, que en el caso de que la llamada dure menos de 10 segundos, el sistema nos va a entregar un reporte con una D aquí de deficiente. Obviamente esos 10 segundos se pueden poner en 6, en 5, en 4, en 3, en 1, ¿sí? O se puede poner en más tiempo. Es simplemente un parámetro de calidad, pero ese parámetro de calidad implica la definición de este estado de resultado, simplemente. Bueno, entonces nos dice que se puso sobre la cola 6000 y nos dice que el agente fue 100, ¿sí? Es este campo, agente, ¿sí? El agente que contestó esa llamada fue el agente 100, ¿sí? Y nos dice año, mes y día, hora, minutos y segundos, ¿sí? Perdón, este es ya la duración de la llamada, ¿sí? Aquí nos dice el identificador único de llamada, ¿sí? Y así nos lo va a entregar para todas las llamadas que se tengan, ¿no? Como ya se ha visto en los demos anteriores, ¿no? Hay demos con 25 llamadas simultáneas, ¿sí? En que se ha trabajado el dialer. Lo que se ha hecho es extraer esta aplicación del ecosistema, ¿sí? Y trabajarla como una aplicación de individual, exclusiva, para las tareas de dialer, ¿sí? Eso es lo que se ha hecho. Pero la aplicación es la misma, ¿sí? Entonces ese es el modo cola. Ahora solamente nos queda el modo broadcasting, ¿no?
vamos a hacer que la máquina nos ayude a construir la siguiente plantilla del modo entrega de mensaje, ¿no? Tocar una grabación, ¿sí? Obviamente que todas estas funcionalidades requieren un apoyo, una interconexión entre la aplicación y Asterisk, pero esa interconexión, perdón, está dada a alto nivel, es decir, simplemente hay que definir unas aplicaciones, ¿sí? Que se definen como aquí, como están aquí, por ejemplo, ¿sí? Son estas tres aplicaciones, ¿sí? Esto simplemente se copia y se pega, o sea, se hace igual que aparece aquí, ¿sí? Y esto está documentado también dentro de la aplicación para que lo haga usted mismo, ¿sí? O sea que no debe ser un problema insalvable, ¿sí? Ahora lo vamos a ver donde nos muestra la aplicación cómo hacer esa interfase que permite la conectividad entre la aplicación y Asterisk, ¿sí? Además del canal AMI, ¿no? Del canal de interconexión que es necesario para la aplicación. Bueno, entonces escogemos el modo de difusión de mensaje, ¿sí? Broadcasting o tocar una grabación. Esta grabación obviamente también se ha metido dentro del sistema, ¿no? En este caso, esta aplicación 7101, ¿sí? Obedece a un mensaje, ¿no? ¿Sí? Ese mensaje, perdón, vamos acá que este es el telemetric. Aquí está esta aplicación. Esta aplicación con 7101, que es digamos el plan de marcado que podemos poner, nos va a usar este mensaje, ¿sí? Que está dentro de las grabaciones del sistema, ¿sí? Entonces, estos mensajes se pueden hacer desde un teléfono, ¿no? Simplemente desde un teléfono una persona graba el mensaje y ese mensaje es el que se va a hacer difusión. Se puede usar, por ejemplo, en cosas tan sencillas como en un restaurante para anunciar a los clientes el menú del día con una forma más humana de contacto, ¿sí? Porque al fin y al cabo van a escuchar a una persona que les está sirviendo y les está anunciando qué es lo que les tiene preparado en el almuerzo. Es la aplicación más simple del mundo, ¿sí? Y sin embargo, se puede asistir, ¿sí? Con este tipo de mensajes. Entonces, estos mensajes entonces se van a poder grabar en grabaciones del sistema, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Este sería, pero eso se va a hacer desde una extensión, ¿sí? Aquí vemos el mensaje, que va a ser este, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, y se va a poder grabar a través de un feature, una facilidad, por ejemplo, asterisco 93, ¿sí? Y así una persona va a poder hacer la grabación diaria de un mensaje, ¿sí? Que tiene que ver con una función específica que él tiene que distribuir a través de un mensaje de voz humana, ¿no? Bueno, entonces, ubiquémonos de nuevo, recarguemos esta página para evitar la sensibilidad. Y vamos entonces a seguir con nuestra plantilla aquí. Modo de difusión de mensaje. Habilitamos el registro 1, ¿sí? Que es el único que podemos registrar con esta plantilla. Lo ponemos en modo de 2000, ¿sí? Le decimos que el cliente al que tiene que entregar ese mensaje, ¿sí? El primer cliente va a ser este, 200, ¿sí? Le decimos que ese mensaje, entonces como este es un modo de difusión, play recording, entonces tenemos de prefijo la P y luego el mensaje 7101. 7101 es lo que va a estar siempre disponible, por ejemplo, desde aquí para escuchar el mensaje, por ejemplo, cómo quedó, ¿sí? Siempre que grabemos un mensaje lo vamos a poder oír por aquí. Listo, ese va a ser el mensaje que vamos a entregar. Entonces, 7101, el identificador 1, Amanda 2, Gallego 2, y aquí lo vemos, está habilitado, cliente, que es este, el mensaje que va a tocar, ¿sí? Y le decimos que nos lo ponga de una vez como archivo de entrada y creamos, ¿sí? La plantilla. Si creamos la plantilla de una vez sobre el archivo de trabajo, Dialerin CSV, entonces lo vamos a poder usar. Lo introducimos por aquí, ¿sí?
Y vamos a poner entonces el modo del dialer en el mismo modo que definimos la plantilla, ¿sí? Como esa plantilla es de broadcasting, tenemos que definir el modo de play record, ¿sí? Entonces aquí le decimos play record, ¿sí? Y como este permite múltiples llamadas simultáneamente, permite concurrencia de llamadas, entonces aquí le estableceríamos cuántas llamadas concurrentes vamos a establecer, ¿sí? No, pues que yo tengo 50 clientes, ¿sí? Pero de esos 50 clientes yo solamente tengo una línea o yo tengo dos líneas para llamar, entonces pues simplemente ocupo una línea y llamo cliente por cliente. O si yo tengo 20 líneas y tengo 200 clientes, pues uso 10 líneas para llamar a esos 200 clientes, ¿sí? Entonces esa es la concurrencia de llamadas. Entonces aquí tenemos modo de tocar la grabación, ¿sí? Cuando le habilitemos al dialer, ¿qué va a hacer él? Entonces va a llamar al cliente, ¿sí? Ya no nos va a llamar a nosotros, ¿sí? Sino que va a hablar con la máquina, ¿no? Va a poner el mensaje que nosotros hemos determinado, el 7101, ¿sí? El que marcamos aquí hace un momento, 7101. Entonces, eso va a ser y va a entregar la llamada. Y nosotros vamos a poder ver aquí este primer registro, ¿sí? Cómo contesta el cliente, ¿sí? Y cuánto dura la llamada. El cliente lo tenemos acá, o sea que tenemos que contestar, ¿no? Para que se entregue el mensaje. Y en el caso de los webhooks, pues ya no vamos a tener webhooks porque el dialer no necesita comunicar ese proceso a otra máquina, ¿no? A otro entorno, ¿sí? Sino que simplemente va a guardar resultados en el archivo de salida. Entonces ya no necesita establecer otro contacto con otros procesos. Entonces habilitémoslo, ¿sí? Aquí aparece el primer registro. Aquí ya está llamando al cliente, el primer cliente del listado. Si el cliente contesta, se le va a entregar. ¿Listo? Ese es un mensaje de 29 segundos. El resto era de timbre, era tiempo de timbre. Entonces aquí vemos que nos había dado aceptable y colgó H. Colgó A. ¿Por qué colgó A? Porque se acabó el mensaje y la máquina que estaba poniendo el mensaje cuelga, ¿sí? Igual el cliente puede colgar en cualquier momento ese mensaje, ¿no? El hecho es que en el listado de reporte nos va a aparecer cuánto tiempo duró la llamada y así vamos a saber si el mensaje se entregó en su totalidad o si el cliente lo colgó antes, ¿sí? Si realmente lo escuchó suficiente, y ahí entonces también actúa el tiempo de calidad o el parámetro de calidad que tenemos establecido como tiempo mínimo. Bueno, queríamos que por ejemplo el cliente escuchara el mensaje por lo menos 10 segundos, ¿sí? Entonces vamos a poder ponerle calidad al resultado, si lo escuchó 10 segundos o no, ¿sí? O si lo escuchó completo. Entonces eso lo vamos a ver ahora en el archivo de salida, ¿sí? Aquí él ya está tratando de cumplir con su concurrencia de 1, pero encuentra que no tiene más llamadas, o sea, recorrió todo el listado, ¿sí? Y no ha encontrado otra llamada para hacer, entonces pues va a terminar el trabajo y va a entregar un resultado. Ahí debe estar por terminar. De todos los modos, este se demora un poquito más al final, pero ahí está terminando. Esos tiempos a la finalización del proceso de pronto se pueden hacer más cortos, pero por el momento, aplicando máximos parámetros de seguridad, se tienen esos tiempos, ¿sí?
Y ahora esos tiempos no influyen en que haya llamadas cursando, ¿no? De todas formas, él solamente entra al proceso final cuando ya no hay llamadas cursando. Y si no, espera y no entra al proceso final hasta que todas las llamadas son colgadas ya, son finalizadas. Bueno, ahí va a terminar ya. Este es el último modo de los existentes, ¿no? De los 4 que tenemos en la actualidad. Ahí nos dice la fecha y la hora y dónde está el resultado. Si lo miramos acá, ¿sí? Entonces vamos a ver en este archivo universal de salida que nos puso. Nos puso que es aceptable el resultado, ¿sí? El cliente con el que habló, ¿sí? El identificador del cliente era este 1. Nos dice quién colgó. Pues como la máquina que entregó el mensaje se le acabó el mensaje, la máquina colgó, o sea, el participante A, el que inició la llamada, entonces aquí termina con A, ¿sí? El cliente, ¿sí? El proceso llegó hasta el final. Aquí nos dice qué tipo de función era, ¿no? Pues que estábamos entregando el mensaje 7101, ¿sí? Y aquí nos dice año, mes y día, hora, minutos y segundos, ¿sí? Y nos dice cuánto tiempo escuchó el mensaje. Si nosotros sabemos que el mensaje dura 29 segundos, aquí vemos que lo escuchó completo, ¿sí? Aquí está el identificador de llamada. Entonces así va a hacerlo para todas las llamadas que entregue, ¿no? Y de esto también se han hecho demos con 10 o más llamadas concurrentes, ¿sí? Pero aquí queríamos acercarnos al uso de la aplicación independiente, ¿sí? Y dentro del contexto de hágalo usted mismo, porque realmente el sistema se va a poder operar, ¿sí? De forma individual, digamos, por un usuario que se empodere, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos en el menú de la aplicación. Por ejemplo, esta ayuda, esto no lo habíamos visto, esta ayuda para configurar el PBX, ¿no? ¿Sí? Dentro del concepto de hágalo usted mismo. Aquí obviamente que se requieren unas capacidades básicas ya aprendidas para el manejo del sistema Asterisk, ¿no? Pero pues va a estar al alcance de todas las personas que tienen ya conocimiento del sistema, ¿no? Un conocimiento básico. Entonces aquí se le explica, ¿sí? Se le da también una referencia a un link, ¿sí? Donde se le enseña a configurar, ¿sí? La conexión con el Asterisk Manager Interface, ¿sí? Se le explica por qué a veces puede surgir un problema en la conexión con esta interfaz, básicamente porque hay que darle la posibilidad al sistema que se conecte, ¿sí? Porque él viene baneando las direcciones externas, ¿sí? Entonces pues hay que configurarlo apropiadamente. Pero aquí se explica, ¿sí? También se explica cómo crear la cuenta, ¿sí? A través de menús en Asterisk, ¿sí? Usando el FreePBX, ¿sí? Cómo se configura el IBR que se tiene de apoyo para la funcionalidad, cómo se configura el mensaje, ¿sí? Que vimos y que incluso lo tocamos, lo escuchamos, ¿sí? Aparece cómo deben quedar configuradas las 3 aplicaciones misceláneas, ¿sí? Cómo se configura esta función, cada una independientemente, ¿no? De las 3, ahí están, cómo deben quedar. También se explica cómo se puede configurar una cola así como para hacer la demostración, ¿sí? En los términos que la hemos hecho, cómo debe quedar configurado también el agente dentro de la cola para poder que llegue la llamada a él. Aquí hay una configuración básica de una cola, ¿no? Para que cualquiera lo pueda hacer, ¿sí? Entonces, dentro de los menús teníamos unas consideraciones básicas aquí, ¿sí? Que era el último que habíamos visto, creo. Editar el INI, salvar el INI, ¿sí? Tenemos, aquí no tenemos INI todavía, ¿no? ¿Qué significa eso? Que cuando se inicia por primera vez la aplicación carga sus variables internas con un modelo, ¿sí? Pero cuando le dimos, por ejemplo, configuración aquí,
¿sí? Esta configuración ya la tomó, aunque no la ha salvado, ¿sí? Pero ya la está tomando en consideración. Entonces, simplemente para salvar todo lo que hemos practicado aquí, le damos salvar en línea, ¿sí? Eso queda ya fijo, ¿sí? Dentro de un archivo de inicialización, y todas las siguientes veces que corra la aplicación, pues vamos a tener eso ahí predefinido. Aquí vemos un logs, ¿sí? De cómo cada vez que se conecta o se desconecta la aplicación, aquí nos va a aparecer, ¿sí? Tenemos una posibilidad cuando hay algún problema dentro de la red que estamos trabajando, podemos hacer un pin, ¿sí? Aquí lo estamos haciendo por defecto sobre el localhost, ¿sí? Tenemos la ayuda y tenemos la licencia por último, ¿sí? Donde nos aparece la licencia que se le daba al cliente, ¿sí? La duración que tiene, ¿sí? Las licencias son por 10 años. Y aquí podemos terminar el dialer, ¿sí? Entonces, dentro del concepto de Data Cross Machine, la máquina de cruzar datos, ¿sí? Obviamente, pues queremos impulsar la productividad, ¿no? Dentro de los entornos de negocio, ¿sí? Y para cada aspecto, pues se va a tener una aplicación. Esto era pues lo que se quería compartir, ¿sí? Y creo que más o menos se ha visto la generalidad de las cosas, ¿no? Entonces, pues terminamos la presentación. Les agradezco su audiencia, ¿sí? Y hasta que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias.